Un cordial saludo para todos aquellos que nos sintonizan. Hoy tendremos nuestro penúltimo estudio de la serie titulada El Santuario. No te vayas porque en breve empezamos. El juicio que nadie olvidará. Era un 5 de noviembre del año 2003 cuando en los Estados Unidos era enjuiciado Gary Leon Ridgway, quien había confesado haber torturado, violado y asesinado a 48 mujeres. Se le conoce como uno de los asesinos en series más destacados en la historia de los Estados Unidos. Fue condenado a 49 cadenas perpetuas consecutivas. En la última audiencia, los familiares de las víctimas fueron invitados a que expresaran el sentimiento que los embargaba en contra del asesino. Las burlas, las maldiciones y los insultos era lo que se dejaba oír en la sala de justicia. Ninguna de esas palabras fuertes lograban conmover ni un ápice al asesino, hasta que un hombre de avanzada edad se dirigió al acusado con palabras suaves. En ella le expresaba su más sincero perdón por la actitud que había ejercido sobre su propia hija. Este hombre era cristiano. Inmediatamente el asesino se desboronó en el llanto. Lo que no lograron los insultos y demás, lo logró el perdón. Y es exactamente lo que nosotros buscamos hoy en el juicio celestial, el perdón de Dios. Es verdaderamente un privilegio participar de un juicio cuando tú
¿Eres el acusado? Sí, solo que sentimos temor porque tendemos a vincular la palabra juicio con condena. Pero el juicio es precisamente para determinar si una persona es inocente o es culpable. Cada uno de nosotros que somos acusados delante del tribunal celestial, tenemos la posibilidad de ser hallados inocentes, y eso es un privilegio. Pero ¿quiénes participaban en el juicio y por qué? Tomando en cuenta que los acontecimientos pasados eran sombra de lo que habría de venir, notemos qué sucedía en la antigua ceremonia. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Si bien todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Veamos lo que nos dice el texto inspirado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo se define el fallo? Lo contestaremos con un escrito. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. Usted se estará preguntando, si somos salvos por gracia, ¿por qué somos juzgados por nuestros actos? Efesios capítulo 2, versículo 8 nos da 3 claves para poder entenderlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es ese obsequio inmerecido que Dios nos ofrece. La fe es el canal por el cual podemos apropiarnos de ese obsequio. Y la fe no es propia. Dios de igual manera te la ofrece. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18, se menciona un vínculo profundo que existe entre la fe y las obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Existe un peligro del cual la inspiración divina nos habla. Escuchemos a continuación. Hay 2 errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben especialmente guardarse. El primero, sobre el que ya se ha insistido, es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y pecado. Solamente la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. El error opuesto, y no menos peligroso, es el que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. En síntesis podemos decir que los actos muestran la fe que ejercemos, ese medio que es precisamente para poder llegar a la gracia. Todo proviene de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Como en cualquier juicio, la defensa presenta las pruebas a favor del acusado. De igual manera, nuestro abogado celestial presenta las pruebas en nuestro favor. ¿Y qué presenta en favor nuestro? Leamos a continuación. Jesús no disculpa sus pecados,
pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: «Los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos». Y podemos añadir a lo antes leído Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así como la palabra magnesia tiene cierto parecido con la palabra gimnasia, sus significados son totalmente diferentes. De igual forma, no confundamos el verdadero arrepentimiento con el remordimiento. Una de las características principales del verdadero arrepentimiento es la confesión y abandono del mismo. En ocasiones manifestamos temor a las consecuencias que nos genera el pecado que al pecado mismo. Leamos lo que nos dice la pluma inspirada. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la obscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. El profeta Isaías nos aconseja concerniente a este punto. En el capítulo 1, versículo 18, se nos dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Queridos hermanos y amigos, el ayer es historia. El mañana no sabemos si va a llegar. Contamos con el presente. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ábreselo a Jesús y Él entrará. Deseo en este espacio agradecer profundamente a todos aquellos que se han tomado el tiempo para comentar acerca de las preguntas que hemos planteado. Lamentablemente hoy tendremos nuestra última pregunta de esta serie titulada El Santuario. Y la pregunta es: ¿creen ustedes que es posible estar vivo y al mismo tiempo estar perdido? Espero, como de costumbre, seguir contando con sus aportes. Será hasta el próximo estudio y que Dios les bendiga.